está sonando. Los instrumentos de la orquesta los agrupamos en familias dentro de esta y los distribuimos según sus características. Formamos un semicírculo y en el centro el director que dirigirá todo el resto de los instrumentos. Ahora pasemos a ver las características. Podemos observar cómo se clasifican atendiendo a las familias según su timbre. La cualidad del sonido que nos permite diferenciar los instrumentos sin necesidad de ver. También se clasifican atendiendo a la forma de hacer sonar estos instrumentos y a las características físicas. Podemos ver que instrumentos similares se encuentran agrupados, aunque no sean exactamente iguales. Comenzando por esta familia, empezaremos por los cordófonos o instrumentos de cuerda, aquellos instrumentos en los que el sonido se produce al hacer vibrar una o más cuerdas. Se pueden clasificar en instrumentos de cuerda frotada, aquellos en los que el sonido se produce al frotar una o más cuerdas, como son el violín, viola, violonchelo y contrabajo. Si observáis, unos son mucho más pequeños que otros, atendiendo a su tesitura. El más agudo será el más pequeño, el mayor el más grave. Dentro de los cordófonos también tenemos los instrumentos de cuerda pulsada. Son aquellos en los que la cuerda se pulsa, se tira de ella para producir el sonido. En la orquesta, el que más presente está es el arpa, aunque puede haber otros instrumentos principalmente. Por último, dentro de esta familia, podemos destacar los instrumentos de cuerda percutida, aquellos en los que el instrumento la cuerda se golpea para producir el sonido, como es el piano. Puede estar en la orquesta, aunque no siempre lo está. Los aerófonos son aquellos instrumentos en los que el sonido se produce al vibrar una columna de aire dentro del instrumento. Su clasificación principal son en instrumentos de viento-madera, viento-metal y mixto o de aire mecánico. En la orquesta principalmente están las dos primeras clasificaciones. Los instrumentos de viento-madera, que se clasifican en instrumentos de lengüeta simples como el clarinete, instrumentos de lengüeta o embocadura doble como el oboe, o instrumentos de embocadura de bisel como la flauta travesera. Por otro lado, tenemos los instrumentos de viento-metal, aquellos que están hechos con latón y su embocadura tiene forma de embudo, como son la trompeta, la tuba, la trompa o el trombón. Pasando con la siguiente familia, y la última dentro de una orquesta sinfónica, es la percusión, aquellos instrumentos que el sonido se produce al ser golpeados, agitados, chocados entre sí. Principalmente lo podemos dividir en dos familias, los idiófonos, que se entrechocan entre el propio instrumento en sí o se golpean entre instrumentos, y los membranófonos que se golpean una membrana. Dentro de estas familias también las podemos clasificar en instrumentos de altura determinada, aquellos en los que el sonido que producen se puede representar en un pentagrama, con las notas como tales conocemos, y los instrumentos de altura indeterminada, que aunque se puedan escribir en una partitura, no se podrán escribir en un pentagrama, ya que producen sonidos de altura no determinada. Los principales membranófonos dentro de la orquesta son los timbales, los más usuales, y el bombo. El tambor también suele estar. Y dentro de los idiófonos, los más usuales son las marimbas o las celestas, que podéis observar que externamente se parecen mucho al piano, pero el mecanismo es totalmente diferente. Los platillos también son bastante usuales. Sí podemos mencionar que esta familia de instrumentos es la más numerosa y aquí solamente hay un pequeño ejemplo de los que pueden pertenecer a esta familia. Sin más, estas son las familias principales dentro de una orquesta, aunque, como ya veremos, no son la única familia de instrumentos que tenemos.